Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Leamos el versículo número 1, dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César, o de Augusto César más bien, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, versículo 2, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Lucas, como historiador, nos ubica en la historia en un censo. Lucas no nos dice una fecha, Lucas no nos dice un mes, Lucas no nos dice un día, y es un poquito extraño eso, porque en la Biblia se nos menciona muchas veces en el mes tal, en el día tal del mes tal, y se nos mencionan algunos otros sucesos, día, mes, e incluso podría mencionarse también el año. Pero Lucas, siendo un gran historiador, no escribe la fecha de nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué le menciono esto? Porque las fechas que podremos hoy conocer de nacimiento del Señor Jesús son pura especulación. La Biblia no nos relata como tal la fecha del nacimiento del Señor Jesús. La Biblia no nos menciona una fecha. Gracias, David. La Biblia no nos menciona una fecha específica del nacimiento de Cristo. No nos menciona una fecha precisa del nacimiento, un mes preciso del nacimiento. Más bien la Biblia lo dejó como en un silencio, ese acontecimiento. Hoy por hoy, quienes celebran quizá la Navidad o quienes celebran el nacimiento de Cristo en alguna otra fecha del año, no hay certeza de que realmente Jesús haya nacido para esas épocas. Más bien, por ejemplo, lo que es el 25 de diciembre, históricamente, por documentos, libros y demás, usted ve que se le celebraba, más bien era el nacimiento y culto al dios Sol. Usted lo puede ver de esa manera históricamente, sin tener que ir a la Biblia, porque la Biblia no nos menciona precisamente eso. Eso es documentación histórica, y usted puede ver que el 25 de diciembre se le celebraba, era más bien un culto y demás al dios Sol. Con eso no le estoy quizás satanizando el tema como tal del nacimiento de Cristo. No, lo que pasa es que no tenemos a ciencia cierta la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Por lo menos bíblicamente no lo tenemos. Bíblicamente no tenemos ese día, ni el mes, ni el año. Es más, ni siquiera el año. El año de nacimiento de Cristo es algo un poco especulativo también. Se parte la historia antes de Cristo, después de Cristo, pero aún así hay unas fechas ahí, un vacío en esas fechas. Leamos el versículo número 4, dice la palabra de Dios: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David. Y entonces aquí vemos que Roma, el imperio romano, había mandado hacer un censo en donde todo el mundo tenía que ser empadronado, prácticamente censado, decía el edicto de allí de Roma. Y vemos a José con María, que deben de viajar aproximadamente unos 100 kilómetros de distancia. Es un poquitico en geografía, tienen que viajar un poco más de 100 kilómetros en distancia, ella embarazada, prácticamente a punto de dar a luz, y tienen que recorrer un largo camino para cumplir la ordenanza, el edicto de Roma. No solamente para eso, sino que estaba profetizado que Jesús no nacería por allá en Nazaret, sino en Belén. Jesús nacería en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo número 2, el profeta había profetizado lo siguiente, dice la escritura: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas ya había profetizado y había dicho que Belén, aunque era una ciudad pequeña, aunque era un lugar insignificante, menospreciado,
tenido en poco, pero que de esa ciudad de Belén nacería el que sería Señor de Israel. Ya era una profecía. Quiero que notemos como algo interesante que Dios utiliza a los gobernadores, aunque sean impíos, para cumplir sus promesas. Mire, y esto nos recuerda la historia también de Ciro. Eso nos recuerda la historia de Nabucodonosor. Eso nos recuerda también a Roma, o nos lleva hoy a hablar de Roma. Que Dios, para cumplir su palabra, coge de títeres, digámoslo de esa manera, mencionémoslo de esa manera, coge de títeres a uno de los gobernantes impíos. Y muchos podrían decir, pero es que Roma puso un edicto para que todos fueran censados y empadronados. Sí, pero detrás de esa orden de Roma estaba Dios obrando para que se cumpliera la profecía, lo dicho por el profeta Miqueas. ¿Sí ve cómo Dios aún utiliza los gobiernos o a quien tenga que utilizar para que se cumplan las promesas en nuestra vida? Dios tocará a quien tenga que tocar, Dios utilizará a quien tenga que utilizar, Dios hará lo que tenga que hacer para que sus promesas se cumplan en tu vida y en mi vida. Aquí lo vemos reflejado. Utilizó un gobierno importante, Roma, para lanzar un edicto, un simple censo, pero todo iba encaminado a el cumplimiento de la profecía de que Jesús nacería no en Nazaret, sino en Belén. Así era lo dicho por el profeta. Algo más, un punto interesante que quiero hablar. Belén era una ciudad pequeña, se lo mencioné hace un momento. Belén era una ciudad que no era reconocida ni era famosa, pero de esa ciudad pequeña e insignificante nacería el Salvador. De esa ciudad pequeña e insignificante nacería el Salvador. Pero cuando nos vamos un poco más atrás en la historia, no solamente de esa ciudad pequeña e insignificante nacería Jesús, también de esa ciudad era el rey David. Primera de Samuel, capítulo número 17 y el versículo número 12 nos dice lo siguiente: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿De dónde era David? De Belén. Qué interesante esa parte, porque el rey David era de Belén, pero no solamente el rey David, sino que ahora nacería Jesús. ¿No le dice algo eso a usted? De que de esos lugares menospreciados, bajos y tenidos en poco, Dios levantó grandes hombres de Dios. Al rey David lo levantó de allá, y a Jesús lo levantó de allá prácticamente. Él nació allá en Belén. No importa si nosotros nos sentimos que provengamos de un lugar pequeño, insignificante, no importa si tal vez hoy seamos o estemos en ese lugar insignificante o pequeño. Dios, cuando tiene propósito con alguien, aún de esos lugares pequeños, insignificantes, menospreciados y tenidos en poco por los demás, de allí Él levanta, de allí Él saca, de allí Él hace grandes cosas. Primera de Samuel, capítulo número 20 y versículo número 6, nos dice la palabra: si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí sacrificio anual. Allí estamos viendo el pacto de Jonathan con David, en donde se quería manifestar lo que realmente había en el corazón de Saúl. Y David había hecho un pacto con Jonathan diciendo: si tu papá me pregunta, dile que yo me fui a mi ciudad, a Belén, que yo estoy allá, y si se enojare, vas a saber que tu padre me quiere matar, y si no se enojare, pues no me quiere matar. Y bueno, es una enseñanza diferente, pero esa es la enseñanza que vemos aquí. Nos centramos en que dice, se fue a Belén, porque esa es su ciudad. Esa es la ciudad de David, y de esa ciudad, aunque pequeña, Dios había levantado al más grande rey de todos los reyes de la historia de Israel, a David. El rey David nació de una ciudad pequeña, insignificante, menospreciada. De allá lo sacó Dios. Pero también a Jesús lo estaba llamando de allá de esa ciudad. Ahora volvamos a Lucas capítulo número 2 y versículo número 5. Dice la palabra: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ellos tienen que viajar ambos a esa ciudad, y
aunque ella ya estaba a punto de dar a luz. Versículo número 6, y aconteció que estando allí, ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Miramos algo interesante acá en este relato, y es que estando allí ya en Belén, todos venían al censo, todos venían, había mucha gente, mucha afluencia, había mucho pueblo allí juntos, reunido, y no había lugar en los hospedajes, no había lugar para los hoteles de la época, estaba todo topado, estaba todo ocupado. Dice la palabra de Dios que María se le cumplió sus días de dar a luz y dio a luz ¿cuántos hijos? O más bien cuántos no. Prestemos la atención a lo que dice allí, su primogénito. ¿Por qué le menciono cuántos o por qué hago énfasis en su primogénito? Porque hay personas que creen que María solamente tuvo un hijo, Jesús, y ya, y que fue virgen toda su vida. Y aquí la Biblia aclara y dice su primogénito, fue el primero, pero después tuvo más hijos. Después María, claro, hasta ese momento era virgen. Se cumplió la profecía de que una virgen concebirá y dar luz, pero después de eso María tuvo más hijos, porque mucha gente por ahí hasta se ofende cuando uno le dice es que María no se quedó virgen, María tuvo más hijos. Y eso es una ofensa para muchas personas, pues en especial obviamente católicos, que no van a la escritura y no leen esos pasajes en donde María, claro, llegó virgen y tuvo virgen a Jesús, pero luego de ello tuvo relaciones con José, su esposo, y tuvo más hijos. Entonces aquí la Biblia aclara y dice, dio a luz su primogénito, fue el primero, y él era Jesús. Luego de ello nos dice que lo envolvió en pañales. Eso no era algo, pues digámoslo, fuera de lo normal. Todos los niños eran envueltos en pañales, pero nos dice la palabra algo que no era normal, y es que lo acostó en un pesebre. ¿Sabe lo que era un pesebre? Porque por lo general la imagen que tú y yo tenemos acerca de un pesebre es la imagen del pesebre como tal, de toda la maqueta que se realiza en los diciembres debajo de un árbol. Y el pesebre, como que nos hacemos la idea de que es todo el paisaje como tal, la casita con todo la indumentaria, José, María, el bebé allí, Jesús y demás, y creemos que todo eso es el pesebre. Pero cuando nosotros estudiamos realmente lo que es un pesebre, el pesebre era el plato de comida de los animales. Ese era el pesebre, el plato era un cajón, era una canasta, bien sea fabricada en madera o en cemento. Y entonces era el platico, era la cajita en donde le servían el alimento a los animales que estuviesen allí pues pastando, sea heno, sea pasto, o incluso podría servírsele la comida a los marranos, a los cerdos también se le podría servir allí en los pesebres. Eran las pesebreras, eran esos cajones. Y entonces, no habiendo más, vieron allí el plato de comida de los animales, vieron allí el pesebre, ese plato de comida. Quizás lo tuvieron que haber limpiado, quitar la comida si es que había comida allí, y acuestan allí a Jesús. O si había ahí pasto o heno, paja, pues encima de esa paja acostaron a Jesús. Eso nos habla de la humildad, nos habla del carácter de Jesús. Mire, Jesús no nació por allá en el templo, en un palacio, nació ahí, lo acostaron en el plato de comida, porque es que pesebre nos suena como un poquito más de caché. Hablemos las cosas como son. Lo acostaron en el plato de comida de los animales, encima de la comida, de hecho, porque si la comida era el heno y la paja en ese momento, en ese plato, lo acostaron encima de la comida de los animales. Ese es nuestro Señor. Un Señor que tiene tal humildad, un Señor que tiene tal corazón, tal sencillez, que aun cuando entra en su triunfada, pues en su entrada triunfal, entra no en un caballo, sino ¿en qué? En un burro. En un burro. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿De qué nos enorgullecemos tú y yo cuando tenemos a un Señor que es tan humilde, que es tan sencillo? El orgullo tiene que desaparecer de la vida del cristiano. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia no deben de tener lugar en nuestro corazón, porque Jesús, siendo el Rey de Reyes,
se vino y se hizo hombre, vino a esta tierra y lo acostaron allí, en el plato de comida de los animales. Porque es que vuelvo y se lo digo, pesebre aún suena pesebre como algo de altura, no, en el plato de comida lo acostaron. Ese es el significado como tal del pesebre. Mateo, quiero que vayamos un momento a Mateo 1:25, no vaya a perder Lucas, que es el pasaje principal que hoy estamos leyendo. Y Mateo nos menciona y nos dice, pero no conoció, haciendo énfasis un poquito al comentario de María ahorita, pero no la conoció, hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cómo le ponen de nombre a Jesús? Allí Jesús o Emanuel, para que se cumpliese la profecía. Pero dice la palabra, un punto importante para hacer énfasis al comentario anterior: José no conoció a María hasta que Jesús nació, pero después sí la conoció. Y usted sabe bien lo que significa ese término conocer, que es tener relaciones sexuales. Y la Biblia nos aclara y nos dice, José no conoció a María hasta que nació Jesús, y luego sí, que era su primogénito, y luego sí la conoció. Lucas 2:8. Retomemos allí capítulo 2 de Lucas y leamos el versículo número 8. Nos dice la palabra, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es importante este punto porque nos habla de pastores. La Biblia nos habla de que en esa región habían unos hombres, y aquí es donde quiero enfocar la enseñanza. Las personas que tuvieron algo que ver con Jesús. Ya vimos la enseñanza básica, o no básica, sino grandísima, de que Jesús fue acostado en un plato de comida cuando nació. Pero hoy quiero centrar la enseñanza en lo que fueron aquellas personas que tuvieron que ver con el nacimiento de Jesús. Este primer grupo de personas son los pastores, que pastoreaban animales reales, no eran pastores que predicaban o algo así, no, eran pastores de verdad que ejercían su oficio de cuidar los animales y estaban cuidando a los animales en la velada. Allí Lucas nos habla que era de noche. Eso nos da un parámetro, no nos da fecha, no nos da mes, pero nos da quizás un horario, que Jesús nació siendo de noche. En la velada, en ese frío de la noche, nace Jesús. Y esos pastores, estaban guardando esas vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores no eran un oficio muy prominente, más bien ser pastor en la época era más un oficio menospreciado. Recordemos a David nuevamente, se los recuerdo por un momento. David, cuando llega el profeta Samuel a ungir a David, o no a ungir a David, sino más bien a ungir a uno de los hijos de Isaí, Isaí presenta a todos sus hijos, menos ¿a quién? A David, porque él era el pastor, era el que, dejémosla ya, que no vale mucho. Pero ese no vale mucho no era solamente David, sino su oficio como tal, no valía mucho. El oficio de pastor no valía mucho, era algo menospreciado en la Biblia, en la cultura judía. Los hermanos de David, más bien ellos sí eran como soldados. Ellos eran, y recuerde que de hecho cuando leemos la historia de David y Goliat, los hermanos de David, ¿en dónde estaban? En la guerra, en la batalla. Ellos sí estaban en algo importante, y David estaba todavía allá detrás de las ovejas, porque eso no era algo importante. Cuidar ovejas, cuidar vacas, cuidar cabras, cuidar animalitos no era algo muy importante. Era una labor menospreciada. No era algo para los que tuvieran estudio. Cualquiera sin estudio podía pastorear unos animales. Se necesitaba obviamente aprender el oficio, porque tampoco era tan fácil, pero no se necesitaba ser estudiado, no se necesitaba grandes cualidades o capacidades. Bastaba con una persona que quisiera trabajar. Y allí estaba David. No solamente David, sino que aunque era una labor menospreciada, también podemos ver que Moisés ejerció el pastorado, ejerció ese oficio. Es decir, que aunque eran labores menospreciadas, también Dios escogía de esas labores menospreciadas para levantar grandes hombres de Dios. Un David y un Moisés
fueron grandes hombres de Dios y fueron levantados de haber ejercido trabajos menospreciados en la sociedad. Podríamos decir quizás hoy no eran abogados, no eran doctores, no eran personas que tuvieran cargos o profesiones muy renombradas, sino que más bien personitas que quizá, por ejemplo, hablemos de un vendedor ambulante, que dirían las personas, bueno, para ser vendedor ambulante no se necesita una carrera profesional, se necesitan con que tenga la disposición y las ganas de ir a vender a la calle, de salir a las calles a vender y ofrecer un producto. Pero no se necesita un estudio, no se necesita quizás de una carrera profesional. Pero de esas profesiones aún menospreciadas y pequeñas, Dios levantó a un David y Dios levantó a un Moisés. Pero ahora Dios está diciendo que habían unos pastores a los cuales Dios les comienza a anunciar, y leamos el versículo número 9, les anuncia lo siguiente: y he aquí que a esos pastores se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, ¿qué pasó? Los rodeó de resplandor, y ellos tuvieron gran temor. A esos pastores que no tenían un trabajo importante, que no tenían una profesión, una carrera, se les aparece el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodea, los llena. ¿No le parece eso hermoso? ¿No le parece eso importante y grande de parte del Señor? Que mientras que por allá estaban los estudiosos, los fariseos, los escribas y mucha gente del gobierno y demás, Dios no se le aparece a ellos. ¿A quién se le apareció? A esos pastores. Se le apareció a esos pastores que eran lo bajo, lo vil, lo menospreciado, los que estaban por allá en el desierto cuidando unos animalitos. Y eso es algo grande, porque Dios no buscó el mejor lugar para que naciese su hijo. Tampoco buscó, entre comillas lo digo, a las mejores personas o a las de más alta reputación para decirles y anunciarles: oiga, nació el Salvador del mundo. No, se lo anunció a gente humilde, se lo anunció a gente de clase baja. Y no le estoy diciendo que tener dinero sea malo o pecado, no, porque la Biblia jamás nos dice eso. La Biblia dice que el pecado es el amor al dinero, pero le estoy hablando de una cualidad en el corazón, la humildad en el corazón, la sencillez de corazón. Dios escogió no a los fariseos, Dios no fue a escoger por allá al sumo sacerdote para anunciarle el nacimiento de Jesús. No, ellos ni siquiera sabían. Sumo sacerdote, quién sabe qué estaba haciendo en ese momento. Pero Dios le estaba anunciando el nacimiento de su hijo a unos pastores, a gente que era menospreciada, gente que tenía una clase social baja, pero que tenían un corazón para Dios. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es un evangelismo, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Este ángel como tal les dice: ha nacido un Salvador. Tú y yo sabemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio y evangelizar es dar esas buenas noticias. Ha venido un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. Y este ángel pues anuncia esas buenas nuevas de salvación. De hecho, dentro de la profecía ya estaba escrito, cuando el ángel se le aparece a María, le dice: y darás a luz un hijo y su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este ángel está confirmándole a esos pastores, les está diciendo: hoy ha nacido el Salvador del mundo. Ha nacido el Salvador del mundo. Hago énfasis, no se lo dijo al sumo sacerdote, no se lo dijo al emperador, no se lo dijo al gobierno, ni a ningún otro. Se lo dijo a unos pastores, gente pequeña, pero con un corazón para Dios. Versículo número 12. El ángel le sigue hablando a estos pastores y les dice: y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, que traducido es acostado en el plato de la comida de los animales. Esa es la traducción que yo le daría, porque es la realidad. Versículo número 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces vemos ahí en el escenario que un ángel está hablando a los pastores, pero detrás de ese ángel aparece una gran multitud de ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ese gloria a Dios en las alturas es porque Dios está en las alturas y merece toda la gloria, toda la honra, y esa paz en la tierra es porque Jesucristo trae la paz de Él, vino a reconciliar al mundo con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da, dice la palabra. Jesús vino a traer esa paz. Por eso los ángeles cantaban ese cántico que decía gloria a Dios arriba en las alturas y paz en la tierra. Jesús vino a traernos paz, pero no una paz como el concepto de los hombres, no la paz como lo que firman los hombres, porque la paz que los hombres hacen es la que va a ser el anticristo, de crear una paz, una falsa paz entre los hombres, acuerdos, alianzas de hombres. Pero Jesús fue a traer una paz que tiene que ver en lo tocante a los pecados, a reconciliar a los hombres con Dios, porque hemos fallado, hemos pecado, y la Biblia dice que si estamos en pecado somos enemigos de Dios. Entonces, esa es la paz que viene a traer Jesucristo, que vino a traer Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de esas potestades de ángeles, de esas multitudes de ángeles, nos lleva a recordar lo que dice Apocalipsis, que millares de ángeles adoraban al Señor y aclamaban al Señor, millares de ángeles. Y entonces no es una escena rara, no es una escena extraña, porque los ángeles permanecen alabando y adorando a Dios. Pero en este momento los vemos adorando a Dios por el nacimiento del Señor Jesucristo. El versículo 15 que nos sigue diciendo la palabra, dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Si usted le prestó atención a los versículos anteriores, el ángel no les dijo que fueran, el ángel no les dijo van a ir y van a hacer esto, no recibieron ninguna instrucción específica, pero solamente se les anunció: oiga, hoy nació el Salvador de este mundo, y ya. Básicamente, y sabrán eso porque el niño está envuelto tenés como señal que el niño está envuelto en pañales y acostado en un plato de comida, en un pesebre, en un plato de comida de los animales. Pero no le dijeron tienen que ir a tal lugar, tienen que hacer esto, tienen que ir a hablar esto, no. Solamente fue dado un anuncio: nació el Hijo de Dios, nació el Salvador. Pero miremos el carácter de ellos. Dijeron: vamos, queremos ir a conocer ese Salvador, queremos ir a conocer al Hijo de Dios, queremos conocer al Mesías. Ellos creyeron, eran gente justa, eran gente noble. Dice versículo número 16: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado todavía ahí en el plato de comida, en el plato de comida de los animales, en el pesebre. Entonces ellos fueron apresuradamente, sacaron excusas. Pero es que no, pero es que estamos trabajando, tenemos que terminar el turno. Pero es que si nos vamos allá a donde nos anunciaron que había nacido Jesús, ¿qué haremos entonces con los animales? Van a venir los lobos, van a venir las fieras del campo, se van a comer estos animales. No, ellos no sacaron excusas. Es que estamos trabajando. Sí, pero dejaron todo por ir a conocer a Jesús. Se parece a mucho pueblo hoy que saca una cantidad de excusas para todo. Vamos a tener tal cosa. No, pero es que estoy ocupado, es que estoy haciendo esto, es que tengo que hacer esto, es que me llegó fulano una visita, es que tengo que hacer y deshacer. Cuando son cositas que se pueden organizar, agendar. No, es que tengo que lavar ropa y no la puede lavar después de culto. Sí. No puede lavar antes de culto. Sí. Es que tengo que ir a hacer el almuerzo y no se puede hacer un almuerzo antes de culto, después de culto. Sí se puede. Se puede. En Bogotá, por ejemplo, la gente se levanta a 3, 4 de la mañana a hacer el almuerzo porque tienen que salir a trabajar desde las 5 de la mañana y tienen que, allá quizás no es la cultura como la de acá, que al mediodía la gente tiene 2 horas de almuerzo y puede ir hasta su casa a almorzar en la mayoría de los casos. No, allá la gente tiene que llevar su almuerzo empacado y almorzar en su trabajo, porque el tiempo no da, y no son 2 horas de almuerzo, es 1 hora, y en otros casos hasta media hora, y no da el tiempo, y tienen que levantarse 3 de la mañana para poder llevar el almuerzo desde las 5 de la mañana. Y si se puede hacer eso por un trabajo, ¿por qué no se puede hacer eso para ir a buscar del Señor? Se puede.
Pero no, es que tengo que atender tal cosa, es que tengo que ir a pagar unos recibos. ¿Y será que no atienden allá en el banco o en el punto de recaudo después de culto, antes de culto? Sí, sí atienden, sí atienden. Lo que pasa es que el ser humano busca una cantidad de pretextos cuando no quiere hacer las cosas. Un filósofo un día decía, nunca tendrás tiempo para las cosas que no sean importantes para ti. Nunca tendrás tiempo para las cosas que no sean importantes para ti. Solamente tendrás tiempo para lo que realmente es importante en tu vida. Y ahí entonces uno mira, y es que es una realidad, que cuando hay algo importante para nosotros, uno saca el tiempo. Uno saca el tiempo. Si para nosotros es importante un paseo, uno saca el tiempo. ¿Cuántas personas no hay que los invitan a un paseo? Y hasta piden permiso en el trabajo, pasan la carta de permiso y de todo, con tal de ir a ese paseo, porque no, es que yo no me puedo perder ese paseo. ¿Cuánta gente no en la época del mundial? Épocas del mundial de fútbol, y la gente hasta pedía las vacaciones para ese tiempo porque se iban de viaje pues al exterior a ver los partidos, o así sea quedarse en casa viendo los partidos porque vacaciones, y agendan, se organizan una cosa, la otra. Claro, no siempre se podrá, pero en cuanto se pueda, que esté en nuestro corazón el hacerlo y estén dentro de las capacidades el poder organizar el tiempo, debemos de organizarnos para poder buscar al Señor. Eso hicieron estos pastores. Ellos no dijeron, no, es que estamos trabajando, no, fueron a visitar a Jesús, fueron a conocer a Jesús. Dice la palabra del Señor, versículo 17, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Habían más personas? Sí, habían más personas, porque dice que todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Es decir, que quizás apenas nació Jesús allí en ese pesebre, tal vez lo más probable es que hayan venido personas a ver que había nacido un niño, pero no solamente las personas quizás por naturaleza propia, sino que estos pastores ya venían porque habían recibido el anuncio del Señor. Y cuando estos pastores comienzan a contar todo lo que había pasado con el ángel que se les había aparecido, todos los que lo oyeron se maravillaban, se sorprendían de esas palabras. Quiero aclarar algo. Estos pastores no son los magos que nos habla Mateo, porque es que algunos dicen, entonces los reyes magos y los pastores son los mismos. No. Lucas no nos menciona a los reyes, los magos. Y magos no era porque fueran brujos o hechiceros, no, sino que tenían como profesión más el mirar las estrellas, el estudiar los astros y demás. Y eso se les llamaba magos. Pero estos no son los mismos magos, no son los magos. ¿Por qué? Quiero que vayamos a Mateo 2:11, y vamos a leer el relato de los magos que también visitan a Jesús. Pero quiero que miremos unas características que nos llevan a concluir que no son los magos. Mateo 2:11 dice la palabra de Dios: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿A dónde entraron los magos? A la casa. ¿Y a dónde entraron los pastores? Al pesebre. No era una casa, porque es que no había lugar para ellos en el mesón, lo cual era una casa, lo cual era un lugar, y les tocó en el establo, ahí en el mesón, en el pesebre. Pero mire que cuando llegan los reyes, ya María y José ya los habían ubicado, o reubicado más bien, en una casa. Por eso sabemos que no eran los magos. Los pastores llegan inmediatamente, es decir, que los magos llegaron tiempo después. Aquí ya nos estamos adelantando una época, quizás semanas más adelante. Es muy probable que hayan sido semanas más adelante. Pero cuando ellos entran a la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pero los pastores no nos habla de ello. Otro punto interesante es el versículo 13. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hay dos cosas importantes acá. Uno, que los reyes entran ya a una casa, ya se los expliqué hace un momento, ya no al pesebre, sino que ya habían sido reubicados. Pero dos, que una vez se van los reyes,
se le aparece un ángel a José y le dice: váyase, pero ya a Egipto. Huye a Egipto porque Herodes va a mandar a matar al niño, lo buscará para matarlo. Y José se va para Egipto. Pero entonces volvamos a Lucas para que podamos pues retomar la enseñanza y miremos que estos pastores no son esos reyes. Dice el versículo número 19, cuando los pastores llegan, ahí retomamos la historia de los pastores. Ellos cuentan todo lo que les había dicho el ángel y todos se maravillaban de lo que habían contado ellos. Versículo 19, pero María, ¿qué hacía? Guardaba todas estas cosas, meditándolas, ¿en dónde? En su corazón. ¿Se acuerda cuando estábamos estudiando acerca de María casi unos 3 domingos atrás? Que yo les decía que María era una persona muy observadora y que analizaba y reflexionaba sobre las cosas. Mire que aquí lo estamos viendo una vez más. María guardaba todas esas cosas. Ella no era de las que hablaba quizás mucho, pero reflexionaba mucho, pensaba, meditaba, bueno, y pensaba ¿qué será esto? ¿Se acuerda que María se había preguntado cuando el ángel le había dicho nacerá un hijo? Y ella, pero ¿cómo va a ser eso si yo no conozco un varón? Si yo nunca me he acostado con nadie. Aquí la vemos otra vez meditando, no gritando, no haciendo ninguna otra cosa, sino reflexionando, meditando. Y qué bonito es, porque la palabra del Señor en los Salmos nos dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Sí ve que no? Es una característica que María tenía. Meditar en las obras del Señor, meditar en lo que Dios hacía. Otro salmo nos dice el salmista: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, y reflexionaba en las obras de tus manos. Los salmos o el salmista por lo general hablaba acerca de la meditación en la palabra, de reflexionar en la palabra, y María tenía esa característica bonita. Por eso María era una mujer muy virtuosa, porque reflexionaba en lo que Dios hacía. ¿Cuántos aquí nos hace falta hacer eso con más frecuencia? Reflexionar en la obra de Dios. Señor está haciendo esto. Pensar, meditar, Dios está haciendo esto en mi vida, Dios está permitiendo esto en mi vida. Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Por dónde tú quieres que yo me conduzca? Pensar, meditar. El salmista también decía que a veces en las noches en su cama meditaba acerca de lo que el Señor estaba haciendo en las obras del Señor. Es necesario que tú y yo apartemos esos tiempos para meditar y reflexionar en lo que Dios está haciendo. Versículo número 20. Miremos lo que dice aquí la escritura. Dice que estos pastores, dice allí, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pero entonces sí ve y nota una diferencia en los reyes con los pastores, que los reyes tuvieron que irse por otro camino porque Herodes pues los quería también ya perseguir y tomar represalias en contra de ellos. Pero no, estos no son los reyes. Luego dice el versículo número 21: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre ¿qué? Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Miremos, aquí está la otra clave. Allí nació Jesús, duraron 8 días, circuncidaron al niño, le pusieron por nombre de Jesús, pero aparte de eso nos habla de que tuvieron que esperar la purificación de María, porque cuando una persona, por ley, eso lo dice Levíticos, una persona o más bien una mujer tenía a un niño, dice Levíticos 12:1, la ley, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º niño se circuncidará al niño. Entonces allí nos habla que sería inmunda 7 días, al 8º se circuncidaría al niño. Entonces 8 días ahí tenemos. Luego dice el versículo número 3, el 4: mas ella permanecerá 33 días, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera una luz una hija,
será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces vemos que era el doble de tiempo en cuanto se tratara de una niña que naciese. ¿Cuánto tenía que durar? 33 días purificándose. 33 días purificándose. De ahí sale también el término de la dieta, de casi 30 días. Hoy también dicen que cuando es una niña son 60 días. Bueno, en la Biblia eran 66 días purificándose de haber dado a luz. Pues porque había derramado óvulos, sangre y demás. Había expulsado de su cuerpo sangre y demás. Y eso la hacía inmunda en su momento. Eso la hacía como tal una mujer que tenía ahí contaminación para ese momento. Nos dice la palabra, cuando hablamos de los reyes ahorita, que los reyes fueron a visitar al niño e inmediatamente ellos se fueron. María y José se tuvieron que ir, ¿para dónde? Para Egipto. Pero mire que aquí vemos algo contrario con los pastores, que se van los pastores y aún María tiene que esperarse 33 días más para la purificación. Por eso sabemos que los reyes no son los mismos pastores, porque María no hubiera podido guardar esa dieta o guardar esa purificación. María no hubiera podido levantarse de allí. María no había podido ir al templo. No, nada de esto hubiese pasado. Los reyes que menciona Mateo tuvieron que haber llegado mucho tiempo después. María y José tuvieron que haber durado una temporada allí en Belén, en Jerusalén. Tuvieron que haber durado una temporada allí. Dice Lucas 2:23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24: para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces aquí vemos que ya después de esos 33 días de purificación, María y José van al templo, pero van al templo a presentar una ofrenda para el Señor. ¿Y qué presentan? Un par de tórtolas o 2 palominos, como se dice en la ley del Señor. Pero cuando usted lee la ley del Señor, ¿quiénes eran los que ofrecían tórtolas o palominos? ¿Los que tenían dinero o los que no tenían dinero? Los que no tenían dinero. ¿Usted cree que si los reyes magos que fueron a darle oro y algo otros presentes a Jesús hubiesen llegado antes de esta presentación, no hubieran tenido con ese oro forma de ofrecer por lo menos un sacrificio de una oveja o de un animal más caro, digámoslo de alguna manera? Hubieran podido. Eso nos dice que los reyes magos tuvieron que haber llegado incluso después de la presentación del niño en el templo, porque cuando María y José van al templo a presentar al niño, van con tórtolas. No tenían oro. Hubieran tenido oro, de seguro ellos hubieran comprado una oveja para ofrecerla en el sacrificio, pero van con tórtolas, no tenían dinero. Y no era que se estuviesen embolsillando el oro y venga, llevemos 2 tortas. No, eso era antibíblico. Y María y José eran justos. María y José eran justos, eran irreprensibles allí. Dice la palabra del Señor, versículo número 25: y he aquí, había en Jerusalén otra persona. ¿Cómo se llamaba esa persona? Un hombre llamado Simeón. Y este hombre, ¿cómo era? Justo y piadoso. ¿Y qué estaba haciendo? Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yo quiero que usted en la prédica de hoy esté analizando cada uno de estos personajes. Cada uno de estos personajes. Los pastores, que ya se lo mencioné, eran menospreciados, pero que anhelaban y no presentaron excusas, sino que fueron a conocer inmediatamente al Señor Jesús y regresaron alabando al Señor. Los reyes magos, que vinieron tiempo después, pero que estos trajeron presentes al Señor muy seguramente porque se enteraron, el rumor comenzó a correr muy rápidamente de que había nacido el Salvador. Los pastores, dice ahí la palabra, que comenzaron a hablar y que todos se maravillaban. Es decir, que el rumor corrió rápidamente, y cuando el rumor corre rápidamente, Herodes se entera, los reyes magos también se enteran, y ahí es cuando los reyes magos vienen, pero posterior a todo esto. Ahora vemos a este hombre llamado Simeón, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él, un hombre que esperaba la consolación de Israel, un hombre justo y piadoso. A ese tipo de hombres, a ese tipo de personas, es que Dios le mostró
el nacimiento de su hijo. Es que Dios le reveló la gloria de él. Mire que Dios no, vuelvo y he sido un poquito enfático en esta prédica con eso. Dios no le habló a los fariseos, ni al sumo sacerdote, ni a los escribas. Dios escogió personas que sencillamente de pronto no eran ni famosas, ni de la alta sociedad, ni nada, pero que eran gente que tenían un corazón para Dios. A esa clase de gente fue la que escogió Dios para anunciar el nacimiento de su hijo. Versículo número 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le había hablado a Simeón y le había dicho: tú no vas a morir hasta que veas el nacimiento de Jesucristo, del Salvador. Y eso era una promesa. ¿La cumplió Dios? La cumplió. Porque siempre toda promesa que Dios haga, la cumplirá. Versículo 27. Simeón, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, versículo 28, Simeón, él le tomó en sus brazos. ¿Y qué hizo? Bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Entonces Simeón tuvo la oportunidad de alzar al bebé, a Jesús, y de bendecir a Dios y decirle: ahora sí me puedo morir tranquilo, porque tú cumpliste la promesa de que mis ojos verían al Salvador. Y yo, eso era lo que estaba esperando: consolación para la nación de Israel. Dios cumple sus promesas. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. No era la posición, no era el cargo, no era la reputación, no era nada de eso. Es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando hay una persona que tiene promesa de Dios, Dios se encarga de llevarla y revelarle, mostrarle su gloria. Eso pasó con los pastores, eso pasó con Simeón, eso pasó incluso con María y José, porque aquí los vemos que circuncidaron al niño, fueron, ofrecieron tórtolas. ¿Qué le dice eso a usted de María y José? Que obedecían la ley. Obedecían la ley, eran justos, eran gente que obedecía la palabra de Dios. A esa clase de gente es a la que Dios se le manifiesta. Gente noble, gente humilde, gente obediente. Esa es la prédica de hoy. Ese es el mensaje de hoy. Gente como ellos. Versículo número 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Jesús había muerto? No. Pero Simeón ya estaba dando por sentado. Ya Él nos va a salvar. Es un bebé, pero yo sé que Él es el Salvador. No ha muerto en la cruz, pero Él es el Salvador. Un hombre lleno de fe, un hombre que cree, gente que lo vio morir y ni siquiera así creyó que Él era el Salvador, y este que lo vio como bebé y ya estaba creyendo, Él es el Salvador. Bienaventurados los que creen en el Señor Jesucristo, dice la palabra. Dice el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, salvación para todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre Simeón estaba ya profetizando que sería luz ¿para quiénes? Para los gentiles. Imagínense, y el pueblo de Israel estaba peleando que la salvación era solamente para ellos. Incluso los apóstoles, Pedro y otros de los apóstoles, peleaban que la salvación solamente era para los judíos. Y Pablo fue donde se empezó a levantar como el apóstol a los gentiles. Pero mire que Simeón no había crecido Jesús, no había ejercido su ministerio, no había muerto, y este Simeón ya estaba diciendo: luz para los gentiles. Este hombre va a traer salvación a los gentiles, Jesús. Versículo número 33. Y José y su madre estaban como maravillados de todo lo que se decía de Jesús. José y María lo único que estaban era sorprendidos. Llegaban los pastores hablando manifestaciones de ángeles, llegaba Simeón diciendo que ya podía morirse en paz porque había visto al Salvador. Más encima de eso sumémosle lo de Zacarías, lo de Elizabeth, lo de la misma manifestación del ángel a José y María. ¿Cómo podían estar ellos maravillados de todo lo que estaba pasando con Jesús? Versículo número 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, no le habló a José, le dijo fue a María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Jesús estaría puesto para caída de muchos, pero también para levantar a muchos, y para señal
que será contradicha. ¿Por qué una señal contradicha? Porque aunque era una señal, muchos la contradecerían y no creerían en Jesús. Versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma. Simeón le estaba profetizando a María, una espada va a traspasar tu misma alma, porque María sufrió mucho. María sufrió mucho con Jesús, porque una madre sufre por sus hijos, y ella tuvo que sufrir porque Jesús pues lo tuvo que ver muerto, ver cómo la gente no lo recibió como el Salvador, sino más bien le escupió, lo menospreció, le abofeteó, le quitó la vida. ¿Qué madre no sufre viendo a su hijo sufrir? Y ahí la Biblia lo dice, una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos. Así se revelarían los pensamientos de muchos, el corazón de cada uno sería revelado. María, esto solamente es un breve comentario, María tuvo que sufrir con el Señor Jesús desde que Él era niño. Cuando Jesús se le desaparece, lo encuentra en el templo, y Jesús, un poco indiferente, le dice a sus papás, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Para qué me buscan? Y dígame a qué madre no le empieza a doler esas palabras de un hijo. Uy, como que él es mi hijo, pero me está diciendo que para qué lo busco. Prácticamente me está como haciendo a un lado, que en los negocios de su padre es necesario estar. Aparte de eso, el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, Jesús no le dijo, madre, venga, no. ¿Cómo la trató Jesús? ¿Alguien se acuerda? Mujer, no ha llegado mi tiempo. No la trató como madre. No era que él fuera un mal hijo. No, lo que pasa es que Jesús diferenciaba cuando se trataba de su perfil de hijo, de su rol como hijo, a cuando se trataba como el rol de hijo de Dios, de Salvador, de su ministerio. Él sabía que ya tenía que ejercer su papel como Salvador, como Mesías. Y ahí le dijo, sino mujer, no ha llegado mi tiempo. Y sumémosle a otra, cuando va Jesús en pleno ministerio y los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos te necesitan. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuál madre? ¿Cuáles hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dígame cómo cree que se sintió María y los hermanos. Uy, nos hizo el feo, nos hizo un desplante. Venimos a buscarlo, venimos a hablar con él, y él, que ¿cuál mamá? ¿Que cuáles hermanos? Que la mamá y los hermanos son los que están con él allá haciendo la voluntad de Dios. Entonces sí ve que Jesús era un poquito drástico, no mal hijo, vuelvo y se lo digo, no mal hijo. Y entonces todas esas cosas hacían sufrir a María. Ahora, lo que más hizo sufrir a María fue ver a su hijo cómo el mundo lo despreció, cómo el mundo lo desechó, cómo el mundo lo crucificó. Eso fue lo que más hizo sufrir a María. Y por eso Simeón le estaba diciendo, una espada traspasará tu misma alma. Versículo 36, vamos terminando. Dice, estaba también allí, ¿quién? Otra mujer, una mujer llamada Ana, profetiza. Qué bonito, era una mujer que predicaba, que hablaba la palabra del Señor. Eso es ser un profeta, hablar la palabra del Señor. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Su virginidad, contémosla, más o menos 12 años. Había vivido con su marido 7 años, es decir, 12 más 7, 19, pongámosle 20 años. Y era viuda hace 84 años, 20 más 84, 104 años tenía esa mujer. Era viuda hace 84 años y no se apartaba ¿de dónde? Del templo. Esta mujer tenía 104 años, pero ¿qué hacía? Ir a la iglesia, estar en la iglesia. No sacaba excusa de que es que yo ya estoy muy vieja, es que no sé qué. No, allá estaba metida en el templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. ¿Qué hacía esta mujer? Con 104 años, pero ayunaba y oraba y le servía a Dios y estaba en el templo. Qué ejemplo para muchos de nosotros esta mujer, que de hecho la hemos mencionado en algunos otros servicios, en algunas otras reuniones. Ana era una mujer de 104 años que se la pasaba en la iglesia ayunando, orando y sirviéndole a Dios. A una mujer como esa, Dios le muestra también su gloria. Dice la palabra del Señor, versículo número 38. Esta, presentándose en la misma hora, ¿qué hacía? Daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿A quiénes? A todos
los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, que esta mujer, aparte de ser vieja, estar en la iglesia, ayunar y orar, y dice que de día y de noche, o sea, que vigilaba también, dice la palabra del Señor, que le hablaba a todos de Jesús. Es decir, que era una tremenda evangelista. ¿Qué característica más bonita? Conclusión de toda la prédica de hoy: Dios no le muestra, no le anuncia el nacimiento de su hijo a los fariseos, ni a los escribas, ni a la gente prominente e importante de la época. Dios escogió a unos pastores insignificantes, con una labor menospreciada, y les mostró su gloria porque ellos alababan al Señor. Les habló del nacimiento de su Hijo Jesucristo. Dios escoge a un hombre llamado Simeón, el cual era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que tenía la guianza del Espíritu Santo, y él, guiado por el Espíritu Santo, va y alaba al Señor porque le había permitido ver con sus ojos al Mesías antes de morir. Un hombre que de pronto no era importante en Israel, no valía mucho, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios elige a una mujer como Ana, una anciana de 104 años, de ayuno, oración, vigilia, y que era tremenda evangelista. Y Dios le anuncia también el evangelio no, sino el nacimiento de su hijo a esta mujer. ¿A quiénes Dios le anunció su gloria y este evento tan importante? A gente que estaba metida con Dios, gente que estaba en lo que estaba, gente que estaba consagrada a Dios. Los fariseos ya no estaban consagrados a Dios, los escribas tampoco, los sacerdotes tampoco, ninguno de ellos. Bueno, el único sacerdote que disfrutó de una manifestación así fue Zacarías. A Zacarías se le fue anunciado lo del nacimiento de Juan, y aparte de eso, a Zacarías pues era el padre de Juan el Bautista, y también tuvo que ver con todo esto. Pero el resto, toda la línea sacerdotal y demás, no se les anunció nada. A los sacerdotes, escribas, fariseos, todos ellos no se les anunció nada, pero sí se les anunció a gente que estaba metida y consagrada con Dios. Aplicación para tu vida: Dios no busca a la gente importante para anunciar su gloria. Dios no está buscando gente importante ni de lugares importantes. Dios te busca sencillamente porque tienes un corazón para buscarlo a Él. Dios te busca a ti porque tienes un corazón que amas las cosas de Dios. Dios te elige a ti, te busca a ti, no porque seas de renombre o de reputación, o porque tengas cantidades de cosas. No, Dios te busca y te elige a ti por tu corazón. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y eso fue lo que Dios miró en Simeón, en Ana, en los pastores. Eso fue lo que Dios miró en los reyes magos y en cada una de estas personitas que tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. Los grandes personajes de buena reputación quizás, y de fama y de clase social alta de la época, ni por enterados. Dios ni les mandó cartas, ni mensajes, ni anuncios, ni señales de humo, ni sueños, ni nada. Dios no los tuvo en cuenta. Pero eran la gente importante. Eran los que estaban en el templo, eran los que mandaban en el templo. No los tuvo en cuenta. No los tuvo en cuenta Dios. Dios tiene en cuenta a gente que le cree, a gente que le ama, a gente humilde, a gente que tiene un corazón para Dios. ¿Quieres que Dios te tenga en cuenta a ti? Ten las características de una Ana, ten las características de un Simeón, ten las características de los pastores de esa época. No es el tener, no es el ser, no es el cargo ni la reputación, es tener esas características bonitas que marcan el corazón de Dios. Dios dice Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.